Ah, ok. Ok. Sí, ya. Ok. Continuamos. En cuanto a los patrones, los benignos encontramos las clasificaciones, la central, como lo pueden ver en la imagen, la sólida difusa, la popcorn o palomita de maíz, la laminada, y en los patrones malignos ya encontramos la que es excéntrica y heterogénea. Iniciamos con las clasificaciones costales. En esta imagen, en esta tomografía computarizada en ventana ósea, en la costilla anterior izquierda, encontramos una imagen hipodensa. Espérenme un segundo. Aquí ya está. Encontramos una imagen hipodensa lobulada, parcialmente calcificada, con una matriz condroide, lo cual es una característica típica del condrosarcoma. Es muy importante resaltar aquí que en el condrosarcoma va a haber siempre un componente de tejido blando y va a haber destrucción ósea. Eso lo hace diferenciar de las calcificaciones costales. Normalmente la calcificación de un nódulo pulmonar es un hallazgo que pues realmente se considera como benigno, pero en este caso, como les estoy enseñando, también hay calcificaciones en nódulos que pueden llegar a ser neoplásicas malignas o pueden también causar metástasis, como lo es en el osteosarcoma y en el condrosarcoma. Hablando un poco del condrosarcoma, hablamos que es un tumor óseo maligno formador de cartílago, es más frecuente en la pared torácica, se encuentra una masa dolorosa palpable en la región torácica anterior, su incidencia es en la cuarta a séptima década de la vida, más en mujeres que en hombres. El diagnóstico diferencial debe hacerse con metástasis en la pared torácica, con tumores del sarcoma de Ewing, con el osteosarcoma y linfoma de la pared torácica. Su tratamiento es resección quirúrgica completa, con márgenes amplios y realmente en la mayoría de ocasiones, según la literatura, es bastante refractario a la quimioterapia y radioterapia. Pasamos al osteosarcoma. En esta radiografía de tórax en proyección posterior anterior, a nivel costal, se observa una imagen radiopaca de bordes mal definidos, densamente calcificada, que condiciona a destrucción ósea. Es compatible con una masa focal y se encuentra el signo de borde incompleto, lo que sugiere que esta lesión es extrapulmonar. Hablando un poco de la patología, hablamos que es una neoplasia maligna de alto grado, es de origen mesenquimatoso, es dolorosa y el crecimiento es bastante progresivo, una edad promedio de 50 años en masculinos, del 10 al 15% de todos los tumores malignos primarios de la pared torácica, es la segunda neoplasia maligna ósea primaria, y se debe hacer diagnóstico diferencial con la patología que les enseñé anteriormente, que es el condrosarcoma, y también se debe hacer diagnóstico diferencial con las metástasis. El tratamiento es quimioterapia y radioterapia y también resección quirúrgica, dependiendo de la lesión. Continuamos con las calcificaciones pulmonares focales. Iniciamos con una muy común, la amartoma, describiendo las imágenes que ven aquí. La primera, una radiografía de tórax posterior anterior. A nivel de la língula, se identificó una imagen radiopaca de contornos bien definidos, con una imagen de mayor densidad en su interior, compatible con calcificaciones. Unos hallazgos sugestivos de amartoma, se le hizo al mismo paciente una tomografía de tórax en un corte axial y a nivel de la língula se identificó y se observó que estaba heterogénea y que tenía zonas de menor densidad, de menor densidad en su interior, compatibles con grasa y calcificaciones en su interior, como lo podemos ver aquí las calcificaciones. Hablando del amartoma, es una tumoración benigna frecuente, de las más frecuentes, generalmente se presenta en su periferia al 90%,
Es de crecimiento lento, normalmente mide menos de 4 centímetros y son las clasificaciones que les mostré al inicio de la presentación, que son en palomita de maíz. Se da en la cuarta, quinta década, se da más en masculinos que en femeninos, 2.5 a 1, puede contener tejido cartilaginoso, graso, epitelial o estroma fibromixoide, que es lo que lo hace característico. Puede contener grasa en el 60% y también calcificaciones en el 30%. Su diagnóstico diferencial es con el condroma, carcinoide y metástasis. El tratamiento, pero realmente es según los síntomas y el crecimiento, dependiendo si el paciente está sintomático, si requiere resección quirúrgica o si pues realmente se va a hacer un manejo conservador con seguimiento. Esperen un momento. Bueno, continuamos con el granuloma. Aquí encontramos en esta imagen, es una radiografía de tórax posterior anterior, encontramos en el lóbulo superior derecho una imagen redondeada de bordes bien definidos, radiopaca con una área radiolúcida en su interior, y en la tomografía, bueno, aquí también tiene pues una cavitación, y en la tomografía de tórax observamos en el lóbulo inferior derecho una imagen ovalada, cavitada, con unos bordes pues mal definidos, isodensa con múltiples focos agrupados hiperdensos en su interior, que ya serían pues calcificaciones, y como primera posibilidad una TB reactivada. Bueno, en cuanto al granuloma, es una de las causas más frecuentes de nódulo pulmonar. Se identifica porque son conglomerados organizados de histocitos. El origen reside con una infección pasada por TB, también se puede dar por histoplasmosis o coccidioidomicosis. Es una calcificación pulmonar muy frecuente, normalmente puede ser total, central o laminar, y pues también viene acompañada de una lesión granulomatosa pulmonar de alta densidad, lo que llamamos el complejo de Ghon, que puede también estar calcificada o tener también un ganglio satélite calcificado. El diagnóstico diferencial se debe hacer con SEA pulmonar y con sarcoidosis. Continuamos con la histoplasmosis. La histoplasmosis es una infección por un hongo dimórfico, el Histoplasma capsulatum, causa un nódulo pulmonar con calcificación central, laminado difusa. En áreas endémicas, más del 90% de los nódulos pulmonares y menor de 2 centímetros, pues se puede llegar a considerar que son granulomas. Cabe pues reiterar, pues comentarles que es bastante importante saber los antecedentes de los pacientes, lograr una muy buena anamnesis para de esta forma nosotros poder ir clasificando cuál enfermedad es probable, porque realmente en la búsqueda y en la lectura de todas las calcificaciones que hay, pues es bastante, ya que cualquier enfermedad puede llegar a presentar una calcificación. Entonces, realmente lo que nos va a servir en este caso es saber muy bien todos los datos y antecedentes del paciente, exposición, para poder dirigir y hacer un diagnóstico óptimo. Bueno, aquí encontramos una tomografía de tórax a nivel del lóbulo superior izquierdo. Se observa una imagen redonda de bordes bien definidos, hiperdensa, con una calcificación difusa, un patrón benigno de nódulo calcificado. Estos hallazgos son típicos de la enfermedad granulomatosa a distancia, que sería la histoplasmosis. Puede llegar a ser muy parecida a otras enfermedades, pero pues realmente sí hay que buscar muy bien pues todos los datos del paciente y tener una buena historia clínica. Continuamos con el cáncer pulmonar. En esta tomografía de tórax encontramos en la región pariliar izquierda la bifurcación de los bronquios del segmento anterior y ápico posterior del lóbulo superior izquierdo. Visualizamos una imagen isodensa de bordes espiculados con zona hipodensa compatible con necrosis, y aparte de eso también la lesión estaba hiperdensa periféricamente, compatible con calcificación. Esto es característico de una masa y de malignidad por las características de la lesión. En
En cuanto al cáncer pulmonar, es la principal causa de mortalidad por cáncer en todo el mundo. Representa 20% de todas las muertes por cáncer, su incidencia es más en hombres y en mayores de 40 años. Son calcificaciones amorfas, periféricas o punteadas. Factores de riesgo está el tabaquismo, la exposición a asbesto, hay subtipos histológicos, células escamosas, de células pequeñas, grandes y adenocarcinoma. En cuanto a estos subtipos histológicos, el de células podemos de pronto empezarnos a guiar por la localización en la que se encuentre la lesión. Por ejemplo, en el de células no pequeñas, normalmente se da en un 80%, ¿sí? Entre ellos está el de células escamosas, que se dan un 30%, y la lesión se va a encontrar en el centro. El adenocarcinoma en un 35% y normalmente su ubicación es en la periferia, y el de células grandes 15% y también se puede dar en la periferia. El de células pequeñas realmente es un porcentaje aproximado de 20%, es confinado en hemitórax o mediastino o ganglios linfáticos, y pues realmente este es el que tiene un peor pronóstico. El tratamiento pues realmente según estadio o histología, ya el médico tratante según diagnóstico y demás pues definirá si se hace resección quirúrgica, quimioterapia o radioterapia o las dos. Bueno, continuamos con el tumor carcinoide. Aquí visualizamos una tomografía de tórax a nivel de lóbulo inferior derecho. Encontramos una imagen con densidad homogénea de bordes bien definidos y visualiza con una imagen puntiforme, aquí está, hiperdensa en su interior en relación con una pequeña calcificación, compatible con una lesión nodular calcificada. Aquí pues la imagen la magnifican un poco porque pues realmente pues, fue un poco difícil encontrar imágenes que tuvieran una calcificación que se pudiera ver muy bien, pero acá no la logran mostrar un poco mejor. En cuanto al tumor carcinoide, son tumores neuroendocrinos que se originan en las células enterocromafines. Las células de Kupchinsky constituyen 1 a 2%, son infrecuentes, realmente en su porcentaje se causan más a nivel del tracto gastrointestinal en un 66%, en el árbol traqueobronquial 24%, el crecimiento es lento, indoloro y pueden llegar a ser metástasis. Su incidencia mayor en mayores de 45 años, masculino y femenino 2 a 1, se encuentra una masa iliar o parailiar como la que les mostré anteriormente, bien definida, puede ser redonda o ovalada, es vascularizada, se debe hacer un diagnóstico diferencial con el linfoma y pues el tratamiento es realmente pues de resección quirúrgica o embolización. Bueno, continuamos con las calcificaciones difusas. Aquí encontramos las metástasis calcificadas. En la primera imagen encontramos una radiografía de tórax posterior anterior. Se observa a nivel de ambos campos pulmonares, aquí como pues está, múltiples imágenes radiopacas de bordes mal definidos, con zonas de mayor densidad en su periferia. Y en la tomografía de tórax se pueden encontrar múltiples imágenes hiperdensas tipo nodular dispersas en ambos pulmones, como en un patrón miliar, realmente lo describen en la literatura, por lo que se debe diferenciar con una TB. Hablando un poco de las metástasis calcificadas, hablamos que se causan por un desequilibrio iónico del metabolismo del calcio. Favorece que estas sales se depositen en un tejido previamente normal. Muy importante porque la diferencia en una calcificación dismórfica o excéntrica es que en la dismórfica la calcificación se va a causar pues, realmente en un tejido que ya tuvo una afectación, es decir, que tuvo una infección previa y ahí se va a causar la calcificación. En cambio, en estas que les estoy explicando, realmente el tejido estaba sano, pero hubo una neoplasia primaria que causa el daño a un tejido que estaba normal. La afectación es reticulointersticial, se encuentra en el sistema vascular periférico, en los tejidos blandos, pulmones, riñones, estómago, corazón, por el ambiente alcalino que favorece pues las sales de calcio y que haya la metástasis.
Los tumores primarios pueden ser el osteosarcoma, condrosarcoma, carcinoma de tipo mucinoso, carcinoma de colon, sea de ovario, de mama, de tiroides. El tratamiento es pues corrección de la hipercalcemia y pues de la causa subyacente que está causando pues la metástasis. Bueno, continuamos con la tuberculosis miliar. Encontramos en la primera imagen, ¿sí? En la radiografía, es una radiografía de tórax posterior anterior, se observa a nivel de ambos campos pulmonares, múltiples imágenes redondas, radiopacas, de márgenes bien definidos, con una distribución uniforme, y mostrando la misma patología pero una tomografía de tórax, observamos a nivel de ambos campos pulmonares imágenes redondas, hiperdensas, de bordes bien definidos, compatibles con nódulos. Así se vería una tuberculosis miliar y con calcificaciones. La tuberculosis miliar pues es una manifestación pulmonar un poco común de la tuberculosis. Como sabemos, representa la diseminación hematógena de la infección tuberculosa no controlada y pues conlleva un pronóstico relativamente malo. Se observa tanto en la tuberculosis primaria como postprimaria y puede estar asociada a una infección tuberculosa en muchos otros tejidos y órganos. Bueno, continuamos con ya les había hablado de histoplasmosis, pero focal, pues también puede haber diseminada. Les quise traer a colación pues este ejemplo. Encontramos en la radiografía de tórax posterior anterior múltiples imágenes redondas de bordes bien definidos, radiopacas, calcificadas. Este paciente comentaban en el artículo que tuvo antecedente de histoplasmosis masiva por inhalación y una infección micótica granulomatosa remota, sí, y fue, pues les traje la imagen. En la tomografía de tórax se observan múltiples imágenes redondas hiperdensas de bordes bien definidos en ambos campos pulmonares, característico de nódulos sólidos diseminados, perilinfáticos y peribroncovasculares de patrón miliar. Realmente hay muchas patologías que pueden llegarse a aparecer, pero como les hablaba anteriormente, es bastante importante saber sobre los antecedentes. Continuamos con neumoconiosis. Es un amplio grupo de enfermedades pulmonares que resultan por la inhalación de partículas de polvo. Se considera parte del espectro de enfermedades pulmonares por inhalación y también pues de enfermedades ocupacionales, pacientes que trabajan en sectores en donde pues hay este tipo de contaminantes. En cuanto a la clasificación fibrótica, está la asbestosis, por beriliosis, por carbón, metales duros, tungsteno, cobalto, talcosis y silicosis. Entonces, en este caso sí es bastante importante saber sobre la exposición del paciente en su ocupación. En esta tomografía de tórax en corte axial, en ambos campos pulmonares se evidencian múltiples imágenes redondas, hiperdensas de bordes regulares que corresponden pues a nódulos calcificados. Aquí pues están bien señaladitos. También se observa una calcificación pleural diafragmática que puede estar también presente en esta patología. Bueno. Continuamos con las calcificaciones mediastinales. Empezamos con el linfoma de Hodgkin post-tratamiento radioterápico. En el artículo nos nombraban un hombre asintomático de 50 años que había estado en manejo por linfoma de Hodgkin tratado con radiación. En esta radiografía de tórax, pues posterior anterior y la lateral, se observa a nivel de mediastino anterior izquierdo múltiples imágenes, aquí las podemos ver, radiopacas de bordes bien definidos en ubicaciones anatómicas donde tuvo la neoplasia el paciente previamente. Aquí en la lateral se observa un poco mejor. En cuanto a esta patología, puede aparecer en cualquier compartimiento mediastínico, con mayor frecuencia en el mediastino anterior y es la causa más frecuente. Tras el tratamiento con radioterapia puede llegar a calcificar las partes en donde estuvo pues la neoplasia. Las calcificaciones son generalmente visibles de 1 a 9 años después del tratamiento. Son tipo distróficas, como les hablaba anteriormente, y ocurren como resultado de una necrosis tisular.
hallazgo es indicativo de un mejor pronóstico. Ok, continuamos con mediastinitis. La mediastinitis se refiere a la inflamación de los tejidos conectivos y la grasa dentro del mediastino. El diagnóstico diferencial debe realizarse con seroma y hematoma. La etiología, el 90% de las mediastinitis agudas están relacionadas con perforación esofágica, iatrogénica o espontánea. Los factores de riesgo: diabetes mellitus e inmunodepresión. En esta tomografía de tórax se observa en región mediastinal, por acá está, una imagen redonda, hiperdensa de bordes bien definidos, además de estrechamiento de la vía respiratoria del bronquio del lóbulo inferior derecho. Hay engrosamiento de la pleura también derecha y septos interlobulillares derechos. Acá podemos ver la calcificación que se causó. Bueno, continuamos con sarcoidosis. Bueno, en estas imágenes, paciente de 60 años con antecedente de sarcoidosis, en la tomografía torácica con corte axial a nivel del mediastino, como podemos ver acá, en prácticamente sí, todos los compartimientos ciliares, de forma bilateral, observamos múltiples imágenes redondas de bordes bien definidos, isodensas, con zonas hiperdensas compatibles con adenopatías y calcificaciones en su interior. Aquí podemos verlo también, muy bien, las calcificaciones. En cuanto a la sarcoidosis, es una enfermedad granulomatosa crónica, sistémica, caracterizada por granulomas no caseificantes en múltiples órganos. Afecta principalmente al pulmón y ganglios linfáticos de adultos jóvenes. Causa formación de granulomas no caseosos localizados en el intersticio perilinfático. El diagnóstico diferencial es con silicosis con linfoma. Como podemos ver en esta radiografía de tórax posterior anterior, un patrón nodular o reticulonodular periliar o en campos superiores. También puede llegarse a ver masas, consolidaciones y patrón empanal, según pues la evolución. Las adenopatías ciliares bilaterales, mediastínicas, también pueden llegar a calcificar y hacen el patrón que es en cáscara de huevo, que también pueden ser como calcificaciones puntiformes o amorfas. Bueno, continuamos con la silicosis. Es una neumoconiosis fibrótica causada por la inhalación de finas partículas de dióxido de silicio cristalino. El diagnóstico diferencial también se debe hacer con las patologías que anteriormente les nombré, con neumoconiosis, sarcoidosis, tuberculosis y cáncer pulmonar. En cuanto a la silicosis, encontramos, bueno, primero les voy a enseñar la imagen. En la tomografía de tórax axial, un paciente con una silicosis complicada, se evidencian unos nódulos, micronódulos perilinfáticos bilaterales, pero pues están un poco más abundantes en el centro. También hay nodularidad, acá están los nódulos y calcificados. Normalmente en la silicosis simple se encuentra un patrón de opacidades pequeñas y redondas o irregulares de silicosis, pero ya en la complicada vemos ya unos conglomerados y pues realmente son mucho más grandes y se ve una fibrosis masiva. De esa forma podemos identificar más o menos cuál es la simple y cuál es la complicada, porque pues realmente sí se ven bastante conglomerados. Bueno, continuamos con la metástasis pulmonar. En esta radiografía de tórax posterior anterior, observamos a nivel de ambos campos pulmonares múltiples imágenes redondas de bordes bien definidos, radiopacos de tamaños variables. Tras esta radiografía de tórax se le realizó pues al paciente también varios estudios. Finalmente se diagnosticó pues metástasis, y que la metástasis, después de haberle hecho al paciente diferentes exploraciones, se identificó que había malignidad tiroidea, que había causado esta metástasis que hay en la imagen. Bueno, en cuanto a las metástasis pulmonares, pueden llegar a ser asintomáticas,
pacientes que nos comentan que han presentado síntomas constitucionales, bastante pérdida de peso en poco tiempo. Las células tumorales llegan a los pulmones a través de la circulación pulmonar, pues donde se alojan en pequeños vasos distales, causando lo que les mostré anteriormente. En cuanto a las neoplasias malignas que lo pueden causar con mayor frecuencia, está el CA de pulmón, colorectal, carcinoma de células renales, de páncreas, de mama, y la que les mostré anteriormente, que también es muy característica del CA testicular. Bueno, en cuanto a las características atípicas que también puede tener esta patología, podemos llegar a encontrar consolidación, cavitación, cambios quísticos, calcificaciones, osificación, hemorragia y neumotórax. Entonces, por eso la traje a colación, porque también estas pueden calcificar. Bueno, continuamos con la enfermedad de Castleman. Les traje dos imágenes para ver cómo se puede ver la patología. En la primera, una radiografía de tórax posterior anterior. A nivel de campo pulmonar infradilar derecho se observa una imagen redonda de bordes bien definidos, radiopaca. Y una tomografía de tórax es de un paciente con diagnóstico de enfermedad de Castleman multicéntrica con una masa, aquí está, de tejido blando, de atenuación baja en el mediastino prevascular y con varios ganglios linfáticos mediastínicos. En cuanto a esta enfermedad, es un trastorno linfoproliferativo, la etiología aún es desconocida, causa ganglios linfáticos solitarios o múltiples, normalmente su localización es unicéntrica en un 70% de los casos, el mediastino es el sitio más comúnmente afectado, la distribución puede llegar a ser unicéntrica o multicéntrica, puede llegar a haber una infección coexistente con VIH. Los diagnósticos diferenciales se deben realizar con el sarcoma de Kaposi, linfoma, leucemia, linfadenopatía y metastásica. El tratamiento es escisión quirúrgica, quimioterapia y radioterapia. Ok, continuamos con bocio. En esta primera imagen, una radiografía de tórax posterior anterior a nivel del mediastino superior, y para traqueal izquierdo se identifica una imagen redondeada. Acá está, de pronto para ustedes no es un poco visible, pero aquí se las estoy. De bordes bien definidas, radiopática, con calcificación periférica. Compatible, bueno, a este paciente se le realizó una ecografía, para que ustedes observen, se las quise traer porque se observaba en la tiroides una imagen nodular, de morfología redonda en relación pues con la calcificación. Así se vio en la ecografía. Hablando un poco del bocio, es el agrandamiento de la glándula tiroides. Realmente es muy común en áreas severamente deficientes de yodo. La prevalencia puede llegar a ser de un 80%, su incidencia en masculino y femenino es de 1 a 4. Lo pueden causar enfermedades de Graves, bocio multinodular, tiroiditis de Hashimoto, cáncer de tiroides, y fármacos como el litio y la amiodarona también pueden causar el bocio. Bueno, continuamos con el timoma. En esta imagen, una tomografía tórax con corte axial, en mediastino antero superior, observamos una imagen redonda de contornos bien definidos con densidad discretamente heterogénea y calcificaciones en su interior. Basado en todo lo que investigué, pues realmente hablan de calcificaciones groseras en su interior. Dada la edad de la paciente y los hallazgos radiológicos más antecedentes son muy sugestivos de timoma. Es el tumor primario más frecuente del timo y del mediastino anterior. En la mayor parte de los casos se trata de una lesión benigna, aunque algunas veces puede llegar a presentar un comportamiento invasivo. La incidencia es aproximadamente a los 50-70 años de edad. Clínicamente, como les dije, puede llegar a ser asintomático y en un 50% de los casos puede llegar a ser incidental. ¿Sí? Estamos estudiando el paciente por otro motivo, se le hace un estudio de imagen y encontramos la lesión. Se va a hacer un diagnóstico diferencial con linfoma, neoplasia maligna de células germinales e hiperplasia tímica. Continuamos con el tumor de células germinales. Su localización más frecuente son las gónadas
de 1 a 3% son extragonadales y afecta sobre todo el mediastino anterior, 15% de los tumores mediastínicos en adultos y el 24% en niños, 70% de los tumores son teratomas benignos o maduros y pues se habla que la identificación de dientes es patognomónica. Bueno, en esta tomografía de tórax en reconstrucción coronal muestra la presencia de una gran masa que se extiende desde el mediastino anterior hacia el hemitórax izquierdo, el que está en su mayor parte pues comprometido, con compresión atelectasia de casi todo el pulmón de ese lado, como podemos ver en esta imagen. La masa es muy heterogénea, se refuerza en forma irregular y contiene pues calcificaciones. Aquí les muestro las calcificaciones, también tiene zonas de grasa y bueno. Ok. Listo, continuamos con las calcificaciones traqueobronquiales. Bueno, en cuanto a las calcificaciones traqueobronquiales, pues es un hallazgo radiológico benigno de la mediana de los ancianos, realmente no requiere tratamiento. Se describe que la terapia prolongada también con warfarina puede estar asociada a las calcificaciones traqueales. Describían que probablemente, posiblemente es porque la warfarina previene la formación de proteínas dependientes de vitamina K, que son pues las principales responsables para prevenir la calcificación. Entonces, probablemente por eso también se pueda causar en esta enfermedad. El aspecto suele ser llamativo en la radiografía simple. Aquí les traje una radiografía de tórax posterior anterior, en donde se logran ver la calcificación de los anillos traqueales. Y en la tomografía podemos ver acá la calcificación. Bueno, continuamos con las calcificaciones pleurales. Empezamos con el empiema, que es un derrame pleural infectado, purulento, loculado, causa una colección pleural unilateral. La afectación potencialmente mortal pues requiere un diagnóstico y un tratamiento oportuno. La presencia de lóculos de gas dentro de la colección o márgenes pleurales engrosadas son muy indicativos de proceso infeccioso. En esta tomografía de tórax, en su corte axial, una fase venosa, demuestra el derrame pleural derecho leve. Tiene pequeñas, acá como podemos ver, pequeñas burbujas en su interior con marcado engrosamiento y captación de contraste de la pleura parietal y visceral. Y bueno, pequeñas adenopatías mediastínicas y aumento del lóbulo inferior del pulmón derecho. Lo que puede llegar en un tiempo a calcificar también. Bueno, tumor fibroso pleural. El tumor fibroso pleural es una neoplasia rara de origen mesenquimatoso que comprende aproximadamente menos del 2% de todos los tumores de tejidos blandos. La presentación clínica, hay un efecto de masa. La localización en pleura es realmente más como un 30% aproximadamente. El tratamiento se basa según la histología y el diagnóstico diferencial se debe realizar con el sarcoma. En la tomografía de tórax observamos a nivel de campo pulmonar izquierdo una imagen redonda y densa de bordes bien definidos que ocupa todo el hemitórax. Causa también una desviación cardiomediastínica contralateral, como lo podemos ver en la imagen. La lesión parece ser hipovascular con márgenes realzados y lobulaciones internas. Bueno. Continuamos con la asbestosis. Es una enfermedad pulmonar intersticial, fibrosante, causada por la inhalación de fibras de asbesto. Esto se debe al aumento del depósito de fibras en los bronquiolos sin que haya una eliminación linfática. El diagnóstico diferencial se va a hacer con neumonitis por hipersensibilidad y con carcinomatosis linfangítica. El asbesto es un carcinógeno potente, ¿sí? Entonces es un factor de riesgo multiplicativo para el cáncer de pulmón en fumadores también. En cuanto a la fisiopatología, quería hablarles un poco de esto.
se causa por el aumento de depósitos de fibra en la zona inferior del pulmón debido al gradiente ventilatorio gravitacional. El depósito de fibras en los bronquiolos respiratorios sin que haya una eliminación por los linfáticos. Las fibras más grandes y dañinas son tan grandes que no es posible que haya una eliminación por los macrófagos, por eso se da este tipo de patrón. En esta radiografía de tórax póster anterior de un hombre de 55 años con antecedente de exposición, se evidencian un patrón reticular, ¿sí? Se ven opacidades reticulares, bilaterales, difusas, y también se logra, no sé si de pronto ustedes lo alcancen a ver bien, pero también hay calcificación pleural, ¿sí? Y bilateral. Esto también es muy característico de esta patología. Bueno, continuamos con las metástasis pleurales. Es una malignidad pleural secundaria que causa engrosamiento, nódulos y masas. La etiología puede llegar a ser por cáncer pulmonar, cáncer de mama, linfoma o timoma invasivo. El diagnóstico diferencial se debe realizar con el mesotelioma, con el tumor fibroso localizado en pleura y con cualquier patología que esté que haga parte pues de la pleura. Bueno, la enfermedad metastásica pleural puede ser causada también por neoplasias abdominales y pueden llegar a ser también metástasis de hígado. En esta tomografía de tórax observamos un engrosamiento pleural, nodular, circunferencial y fisural que exhibe realce del contraste. Y calcificaciones, por acá están, irregulares difusas. Esto es la metástasis pleural y es derecha. Por acá está. Puede llegar a calcificar. En su inicio puede no tener calcificaciones, pero ya con el tiempo puede llegar a calcificar. Bueno, continuamos con el mesotelioma. En esta radiografía de tórax póster anterior podemos ver lo que llamamos un pulmón blanco, ¿sí? Derecho desplazando el corazón hacia la izquierda y el diafragma hacia abajo, con calcificaciones amorfas. De pronto no se alcanzan a detallar muy bien ahí, pero acá donde se las estoy señalando están diseminadas por todo el hemitórax derecho. Y en la tomografía de tórax sí se observan las placas pleurales derechas, gruesas, parcialmente calcificadas, acompañadas de un derrame pleural derecho masivo que causa colapso pues de todo el pulmón derecho y hace que haya como un efecto de masa. Acá se ven muy bien que está calcificado. Bueno, es un tumor maligno agresivo del mesotelio. La mayoría de los tumores surgen en el 90% de la pleura. Existe una fuerte asociación con la exposición a las fibras de asbesto. El diagnóstico diferencial se debe hacer con derrame pleural, con metástasis pleurales, con carcinoma broncogénico, con tumor fibroso solitario de pleura, y el tratamiento realmente es neumonectomía extrapleural y quimio y radioterapia adyuvante. Bueno, continuamos con las calcificaciones cardiovasculares. Bueno, en cuanto a las calcificaciones cardiovasculares, frecuentemente ocurren en pacientes de edad avanzada, se ve asociado a otro tipo de patologías como aterosclerosis, enfermedades metabólicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. Se consideran las calcificaciones vasculares como un proceso activo y regulado de manera semejante al metabolismo de la mineralización del hueso. En la íntima está asociada con placa ateromatosa, en la media conocida también puede causar como esclerosis por rigidez vascular y por mineralización de fibras elásticas y arteriosclerosis. Listo. Vamos a empezar con la calcificación coronaria. Normalmente son calcificaciones distróficas, se ven en pacientes que han presentado antecedentes de infarto o isquemia miocárdica asociada con estenosis. Son más frecuentes en sus segmentos más proximales, en las arterias coronarias en el 54% de los pacientes con cardiopatía isquémica. La edad más en hombres mayores de 45 años y en mujeres mayores de 55 años.
la extensión y la densidad de la calcificación realmente son proporcionales a la presencia de la angina o pues del infarto que tuvo el paciente, y como les digo, hay factores de riesgo que se ven altamente implicados, que son, como les dije, la diabetes, también la hipercolesterolemia. Se hablaba en algunos artículos sobre también el cigarrillo, la obesidad e hipertensión. Estos pueden ser factores de riesgo para que se causen estas calcificaciones después de un infarto, ¿sí? O una isquemia. En esta tomografía de tórax nos muestran calcificación arterial coronaria. Como podemos ver aquí, se ven muy bien calcificadas pues las arterias coronarias, la principal izquierda y distal. Bueno, la calcificación de la arteria coronaria nombraban que era como de las más comunes y que se veía más pronunciada en las caras proximales, realmente, pero pues cualquiera de las coronarias puede llegar a calcificar. Bueno, en cuanto a la calcificación pericárdica, es secundario a un proceso inflamatorio donde el exudado se calcifica. Es muy común en infecciones como tuberculosis, histoplasmosis, sífilis también se puede ver, asbestosis, enfermedades autoinmunes como fiebre reumática, artritis reumatoide también, en tumores, en teratomas, en traumas y en radiación. Se puede llegar puede llegar a haber una calcificación pericárdica. El diagnóstico diferencial se debe realizar con una pericarditis. En esta radiografía de tórax posterior anterior observamos calcificación pericárdica difusa a lo largo de los bordes del corazón. Aquí, como les estoy señalando, se ve muy bien la calcificación. Y bueno. Aquí les quise poner esta imagen en lateral porque se veía muy bonito, se ve muy bien. Bueno, continuamos con la calcificación miocárdica, es secundaria a procesos isquémicos. Con frecuencia se trata de aneurismas ventriculares postinfarto. Y en la aurícula izquierda, cuando se calcifica, en muchas ocasiones puede llegar a ser por fiebre reumática. Bueno. En este caso, en esta radiografía de tórax posterior anterior, observamos una calcificación a nivel del apex cardíaco. En la literatura nos hablaban que había sido causado por un aneurisma, ¿sí? Que calcificó. Bueno, en cuanto a la calcificación valvular, en la válvula mitral puede llegarse a calcificar por fiebre reumática, endocarditis, aterosclerosis, en la pulmonar por insuficiencia pulmonar, por estenosis, por hipertensión pues pulmonar. En la válvula aórtica pueden llegar a calcificar por estas patologías, por fiebre reumática, arteriosclerosis, sífilis, espondilitis anquilopoyética, síndrome de Reiter, artritis reumatoide, endocarditis, y en la válvula tricúspide, insuficiencia tricúspide. Bueno, quería comentarles que en la válvula mitral junto con la aórtica son las válvulas cardíacas que calcifican con mayor frecuencia. La etiología, como les dije anteriormente, pues pueden ser bastantes, pero nos hablan que cuando hay calcificación conjunta de la válvula mitral y de la aórtica, puede haber sido por fiebre reumática. Entonces, si vemos esto, podemos ir indagando qué fue lo que pudo haber causado esto, en este caso la fiebre reumática. La calcificación de la válvula mitral puede llegar a causar insuficiencia y la aórtica estenosis. Y puede ser también por procesos degenerativos en mayores de 60 años, también se puede llegar a ver. Continuamos con la calcificación mitral, de la válvula mitral. Bueno, entonces en esta radiografía de tórax lateral observamos una imagen, la verdad no se alcanza a ver muy bien, pero por eso está en el circulito rojo, está acá. Presenta una calcificación, bueno, es una imagen redonda, de bordes bien definidos, de alta densidad, superpuesta a la silueta cardíaca. Quise traerles una tomografía porque realmente esta calcificación, precisamente en una radiografía, en algunos casos no se logra observar muy bien, pero aquí en esta tomografía sí se corrobora lo que se vio en la radiografía, observándose una imagen cálcica de gran tamaño en todo el anillo de la válvula mitral, como lo podemos observar. Bueno, la calcificación aórtica
secundariamente un depósito de calcio sobre las placas del ateroma. Es un marcador de estenosis aórtica clínicamente significativo. Es menos frecuente en disecciones de la aorta, los aneurismas postraumáticos e iatrogénicos. Esta la vemos bastante en los pacientes de aquí, se ve bastante. La calcificación de la aorta ascendente se produce con menor frecuencia, es típica también en diferentes afecciones, como el síndrome de Marfan, en sífilis, en disección aórtica. En esta radiografía de tórax posterior anterior, bueno, aparte que el paciente tenía varios signos como cardiomegalia, como signos de POC, podemos ver la calcificación, que se ve muy bien acá, calcificación de callado aórtico y de la aorta. Bueno, trombosis pulmonar calcificada. La calcificación está muy asociada con embolia pulmonar, con ateromatosis y con reparaciones cardíacas congénitas previas. En esta imagen, una tomografía de tórax en su corte axial. Aquí podemos observar una placa de ateroma calcificada en la pared del tronco de la arteria pulmonar. Pueden llegar a calcificar también. Bueno, calcificación de aneurisma. El aneurisma ventricular complica el 20 al 30% de los infartos de la pared anterior. La etiología está en los trastornos vasculares y no vasculares. En los vasculares está enfermedad arterial coronaria, embolia coronaria, origen anómalo de la arteria coronaria izquierda y trastornos no vasculares que incluyen la sífilis, TB, enfermedades de Chagas, sarcoidosis, trauma no penetrante de tórax y aneurisma congénito. En esta imagen, de una paciente de 71 años de edad con antecedente de infarto agudo del miocardio, en esta radiografía de tórax posterior anterior, observamos aquí se ve muy bien, aparte de que tiene pues tenía una prótesis en la válvula, pero aquí observamos a nivel del ventrículo izquierdo, es que quiero seleccionar, ok, sí está saliendo. Una imagen redonda de alta densidad sugestiva de un aneurisma ventricular calcificado. Aquí en la lateral se observa un poco más. Se observa. Bueno, ya concluimos. En cuanto a las conclusiones, hablamos que las calcificaciones de tórax se producen por un amplio rango de patologías como las que les mostré anteriormente. La etiología se determina por la localización anatómica, por las características de la calcificación y pues los hallazgos radiológicos acompañantes, como les expliqué anteriormente, la clínica del paciente, los datos epidemiológicos, la exposición en su ocupación, ¿sí? Todo esto en conjunto nos va a ayudar bastante para hacer un muy buen diagnóstico, por lo menos acercarnos al diagnóstico final. La etiología más frecuente de enfermedades granulomatosas como la tuberculosis y es el granuloma, como les explicaba, de los más frecuentes pues a nivel pulmonar. La radiografía de tórax pues es la primer prueba radiológica en la que se pueden detectar la mayoría de calcificaciones con un hallazgo incidental. Sin embargo, pues en conjunto con la tomografía se puede hacer un adecuado diagnóstico diferencial. La bibliografía. Y al final, muchas gracias. La felicito porque hizo un muy buen análisis de muchas patologías que hay.